Muy bien, mis queridos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada del Norte. Hoy vamos a hablar un poco sobre geometría, que es algo que me apasiona mucho y que me quita el sueño todas las noches. Geometría es un tema importantísimo en la formación de un arquitecto porque básicamente define el dominio del espacio y nosotros estamos acostumbrados ya a la geometría descriptiva. Y bueno, en la formación del arquitecto la geometría siempre está presente durante todos los cursos, sobre todo los cursos de la gráfica y también en los cursos de proyectos. Pero curiosamente solamente llevamos en la malla una o dos geometrías y básicamente es la geometría descriptiva la que solamente nos ayuda a describir cómo se observan las cosas y dibujarlas en un plano bidimensional. Pero la geometría es un mundo más profundo, es un mundo mucho más complejo que el simple hecho de dibujar lo que vemos. La geometría ya entra en un ámbito matemático terriblemente complicado para los arquitectos del cual nos corremos siempre. La geometría es hermosísima y después de haber leído muchos libros como las referencias que estoy mostrando el día de hoy, y después de haber hecho una investigación sobre el asunto geométrico en arquitectura, me decido hacer este famoso PowerPoint sobre geometría para aclarar algunos vacíos. Me he dado cuenta en las revisiones sistemáticas de la literatura que he hecho sobre geometría que hay muy poco sobre geometría en arquitectura. La geometría está muy bien estudiada desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista topológico, pero no desde el punto de vista arquitectónico. Es muy pobre lo que podemos encontrar a nivel de investigaciones científicas acerca de la relación entre la geometría y la arquitectura. Se asume mucho al dibujo, se asume mucho a la representación de las cosas y poco al análisis y al comportamiento de las formas y los volúmenes, que es lo que nos interesaría mucho como arquitectos, ¿verdad? Entonces, este es un breve preámbulo de las causas que me quitan el sueño sobre la geometría. Entonces, ya les prometo también que muy pronto generaré este ensayo científico que lo tengo pendiente y que lo publicaremos en algún momento para aclarar un poco la situación de la geometría en las facultades de arquitectura, ¿no? Dar un poco el derrotero sobre el tema científico-técnico que debemos tener en geometría, la base matemática mínima para entender el comportamiento de las cosas geométricas que nos van a servir después para salir ya mucho de la geometría euclidiana, de la famosa geometría ortogonal, cuando nosotros queremos ingresar a un mundo donde la geometría ya no cumple con el quinto postulado de Euclides, entonces nos sentimos vacíos, nos sentimos sin los argumentos teóricos y técnicos necesarios para comprender el comportamiento de este tipo de geometrías distintas y caemos en la clásica, en la espontaneidad, en la arbitrariedad, caemos quizás hasta en un léxico poco científico y técnico. Hablamos de curvas, hablamos de redondos, hablamos de movimientos, hablamos de cosas que no tenemos con claridad teóricamente de qué se tratan. Entonces la idea de este pequeño ensayo es que sentemos las bases para comunicarnos de una manera más clara de ahora en adelante, ya a partir de un ensayo científico que intenta dar el camino y la luz, vendrán otros compañeros, otros colegas investigadores y hablarán con más detalle sobre este tema de la geometría. Esto intenta dar luces de cómo nosotros debemos enfrentar el tema de la geometría en nuestros talleres y de una vez ya hacer una terminología en la cual nos podamos entender con cierto rigor científico. Puede existir geometría sin arquitectura, claro, pues una rama de la matemática, pero no puede existir arquitectura sin geometría. La geometría está presente por doquier en toda la naturaleza. Claro, la geometría es esta computadora a través de la cual estoy dictando esta mini conferencia, es el mouse que estoy utilizando, yo soy geometría, la mesa es geometría, mis zapatos son geometría, un vaso es geometría, un cerro es geometría, el mar es geometría, una piedra es geometría, las nubes son geometría, el mundo entero es geometría. La geometría es un concepto importantísimo en nuestras vidas, sobre todo si queremos ser arquitectos. Esta es la definición de geometría de este autor con un nombre impronunciable, Ibn Khaldun. La geometría ilumina el intelecto y templa la mente. Todas sus pruebas son claras y ordenadas. Apenas caben errores en el razonamiento geométrico, pues está bien dispuesto y ordenado. Así, no es probable que la mente que se aplica a la geometría con regularidad cometa errores. De este modo, quien sabe geometría adquiere inteligencia. Empezaremos con la definición clásica de geometría, la podemos encontrar en cualquier libro,
secundaria de geometría. La geometría proviene del latín geometría, que proviene del idioma griego geotierra y metría medida. Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras geométricas en el plano o en el espacio, como son puntos, rectas, planos, incluyendo paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos y poliedros. Esta es la versión reducida, la versión reduccionista del concepto y la definición de geometría, le llamo definición clásica, ¿no? Con la que nos quedamos todos al salir de la famosa geometría descriptiva y al llegar de la secundaria también. Entonces la geometría, hemos pasado nosotros por el curso de geometría, pero la geometría no ha pasado por nosotros. Hay que intentar romper ese esquema, ese paradigma, e intentar buscar una nueva versión de definición de geometría, a la cual yo le llamo una versión remix, una versión 12 pulgadas al clásico estilo del rock de los 80, ¿no? Una versión extendida de qué cosa es la geometría y que nos convendría a nosotros como arquitectos porque va más allá de la cuestión matemática, entra más a la cuestión de la forma, el volumen y la situación estructural que le da el sustento a las cosas en arquitectura. La geometría es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades y comportamiento de las formas regulares e irregulares, contenidas en el plano bidimensional y el espacio. Y aquí ya le estamos aumentando algo más interesante, el estudio de las formas regulares e irregulares, porque hasta la geometría irregular también está estudiada. También ha habido científicos matemáticos que se han intentado hacer los estudios pertinentes para este tipo de geometrías, lo cual es todo un mundo desconocido para nosotros. Comprende el análisis de las relaciones existentes entre puntos, rectas, planos, polígonos, curvas, poliedros, cuerpos redondos, sólidos de revolución, superficies y fractales, que son elementos que en la definición clásica no están y que para nosotros como arquitectos son importantísimas para poder experimentar estas nuevas geometrías en nuestros talleres de proyectos. Esta es la historia de la geometría en la cual no me voy a meter mucho porque ya esto es algo conocido, lo conocemos desde secundaria, ¿no? La geometría que proviene de Egipto, una de las ciencias más antiguas, etc, etc, etc. Ahora se habla de Euclides, que fue el matemático geómetra más conocido de la antigüedad. Y ahora sí, estamos en esta propuesta. Esta es una propuesta que puede ser discutida, puede ser hasta anecdótica si desean, podemos discutirla, podemos reflexionarla, podemos modificarla si alguno de los colegas cree que no es pertinente, si alguno de ustedes se afianza más con profundidad en la geometría e intenta hacer una modificación de esta propuesta. Es una propuesta, ya que no existe en ninguna bibliografía científica una clasificación de la geometría orientada al estudio de las formas. Vamos a encontrar miles de clasificaciones de la geometría, pero todo desde el punto de vista matemático, y este es un intento por llevarla al entendimiento arquitectónico. Entonces, en arquitectura, la geometría se va a clasificar de la siguiente manera: geometrías regulares, por este lado, y geometrías irregulares, por el otro lado. Dentro de las geometrías regulares, entonces, tenemos dos grandes grupos de geometrías, las euclidianas y las no euclidianas. Las euclidianas son las geometrías clásicas, las geometrías que responden a los 5 postulados de Euclides. Sobre todo es geometría plana, geometría que la conocemos de la secundaria. La podemos subdividir en geometría plana y geometría del espacio, porque la geometría euclidiana puede desenvolverse tanto en el plano bidimensional como en el plano tridimensional, sigue siendo geometría euclidiana. Si se cumple con los 5 postulados de Euclides, estamos en geometría euclidiana, ya sea en 3D o ya sea en 2D. Pero la geometría del espacio, que es la geometría que nos interesa a nosotros como arquitectos, porque es la geometría que nos enseña a pensar, la geometría plana, bidimensional, solo nos enseña la cuestión matemática, numérica y de cálculo. Pero la geometría del espacio, que es la geometría en 3 dimensiones, nos permite desarrollar el pensamiento tridimensional como arquitectos. Por eso nos interesa estudiarla un poco más a precisión. Pero la geometría del espacio se subdivide en geometría proyectiva y en geometría descriptiva. La geometría proyectiva, que la usamos nosotros al momento de proyectar, digamos, una perspectiva. Y la geometría descriptiva, que la usamos simplemente para dibujar en 2 dimensiones, en proyección ortogonal, lo que estamos observando. Hasta ahí no ha habido nada fuera de lo normal y fuera de lo común. Nos interesaría más la geometría del espacio, sobre todo las relaciones que pueden existir entre los elementos geométricos ya posicionados en el espacio. Cuando las geometrías no cumplen con el 5º postulado de Euclides, entonces pasan a la rama de las no euclidianas, porque son justamente aquellas geometrías que no son líneas rectas, que no son ortogonales y que no responden al 5º postulado de Euclides. Se llaman no euclidianas, y dentro de ellas hay muchas, pero destacan la hiperbólica y la elíptica, puede haber hasta la parabólica, ¿no?
se le atribuirá su nombre de acuerdo a la figura y a la fórmula matemática que la sustenta. Una hipérbola sustenta la geometría hiperbólica, una elipse, una geometría elíptica, una parábola, geometría parabólica. Entonces, así sucesivamente. Una de las características de estas geometrías es que es de curvatura constante. La curva no cambia en todo el trayecto. Por eso son geometrías no euclidianas de curvatura constante. Pero, cuando la curvatura es variable, no es la misma en cualquier punto del trayecto de la geometría, entonces ya pasamos a la geometría diferencial o de Riemann y empezamos a estudiar las geometrías irregulares. Aún la geometría diferencial y de Riemann también está considerada dentro de las no euclidianas, pero nosotros como arquitectos nos conviene estudiarla desde el punto de vista de la irregularidad de su solución. Estas todavía siguen siendo muy regulares. Una geometría elíptica, a pesar de tener una curvatura constante, sigue siendo dentro de la regularidad formal volumétrica del entendimiento arquitectónico. Pero cuando ya hablamos de geometrías con curvatura variable, estamos entrando al campo de las geometrías irregulares, con un comportamiento mucho más particular y peculiar. Dentro de esas, la más importante es la geometría diferencial de Riemann, ¿no? En donde cada curva es distinta la una de la otra en todo el trayecto de la solución geométrica. Muchos estudiantes, aquí hago un pare antes de entrar a las fractales, porque muchos estudiantes confundimos, yo también he sido estudiante de arquitectura y en un momento hasta he usado malos términos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la arquitectura, del movimiento moderno, estamos hablando de arquitectura ortogonal, básicamente de arquitectura supereuclidiana, arquitectura geométricamente euclidiana en su máxima expresión. Cuando hacemos un puente, o perdón, cuando hacemos también un túnel, estamos usando geometría elíptica en su máxima expresión y geometría no euclidiana, ¿no? Pero cuando ya pasamos a otro tipo de geometrías, entonces nos hacemos la gran pregunta, ¿y qué tipo de geometría profesa, por ejemplo, o profesaba Zaha Hadid? Y muchos chicos, la respuesta es geometría orgánica. Y Dios, cada vez que escucho esta terminología orgánico dentro de la geometría, se me ponen los pelos de punta y se me eriza la piel, porque no he encontrado en ninguna bibliografía, ni en ninguna parte de dos revisiones sistemáticas que he hecho en la literatura científica, hablar de geometría orgánica. Por ahí he encontrado algo de geometría sagrada, pero que no le doy el valor científico necesario porque todavía me deja serias dudas. La geometría no es sagrada ni antisagrada, la geometría no es atea, la geometría no entiende de religión, la geometría es un invento humano, por Dios, por favor. Entonces, hablar de geometría sagrada por el simple hecho de que se usa geometrías en los vitrales de las iglesias, ni Dios, me parece todavía con muy poco valor científico. Lo mismo sucede cuando hablamos de geometría orgánica, o sea, lo orgánico viene de la biología, y algo es orgánico porque tiene vida, crece, nace, se reproduce y muere. Lo orgánico se puede comer. A ver, cómete la geometría. No creo que puedas comerla porque es un criterio abstracto. Hablar de geometría orgánica también deja serias dudas en cuanto al rigor científico. Entonces, cuando nosotros nos referimos a geometría que tiene curvas distintas, no estamos hablando de nada orgánico, simplemente estamos hablando de geometría diferencial, de un mundo de geometría irregular en donde el matemático Riemann fue el primero que la postuló y que intentó dar claridad del comportamiento de este tipo de geometrías. Por lo tanto, para mí, lo que hace Zaha Hadid, que es una matemática antes de ser arquitecta, es geometría diferencial, donde cada zona del proyecto, la curvatura es distinta, varía, y cada zona responde a una fórmula matemática distinta. Así de simple. Entonces, señores, yo los evoco a todos comprometidos en esta situación científica sobre arquitectura, geometría y todo el rollo que estamos conversando, a evitar, ¿no?, hablar sin fundamento científico y teórico acerca del comportamiento geométrico. La geometría orgánica no existe, señores. Lo que existe es arquitectura orgánica y no por su forma. Existe arquitectura orgánica definida en cultura arquitectónica por su relación con el entorno. Uno de los mejores ejemplos de arquitectura orgánica es la famosa Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Y dígame, la Casa de la Cascada, ¿qué geometría es? Es geometría euclidianaza, en su máxima expresión. Sin embargo, es arquitectura, es el mejor ejemplo en el mundo de la arquitectura orgánica. No por su forma,
ni por su geometría, sino por su relación con el entorno. Entonces, por favor, basta de hablar de geometría orgánica porque no existe. Muy bien, entonces ahora sí entramos a la geometría fractal, que es el último grito de la moda, los últimos estudios científicos que se han hecho, un tal Maturana en Colombia, ¿no? Un chileno también, que no recuerdo ahora el nombre, hicieron algunos postulados en la década de los 80, que luego fueron en los 90 profundizándose más, y ya para la década de los 2000 tenemos con el adelanto de la tecnología, las cuestiones computacionales, digitales y todo este rollo del adelanto tecnológico, tenemos la teoría de la geometría fractal, que es distinta a todas las otras geometrías y que está dentro del campo de la irregularidad arquitectónicamente hablando. Las geometrías fractales, que tienen un sustento matemático, son en base a una iteración matemática, en base a un algoritmo. Tenemos dos tipos, los fractales lineales y los fractales no lineales. Esto es un ejemplo de geometría plana, ¿no? Lo que nosotros ya lo conocemos de la secundaria, esto es muy básico, ¿no? Esto sería geometría del espacio, lo que nos interesaría a nosotros. Hay también por ahí circulando en los talleres, pululando en la web, algunos PDFs que yo he elaborado también con mucha anterioridad sobre poliedros, cuerpos redondos y sólidos de revolución, que son los que nos interesarían estudiar su comportamiento en el espacio, geométricamente cómo son, porque de eso vamos a poder conectarlo con el libro de Heino Engel, en donde se habla sobre geometría, criterio estructural geométrico para arquitectos, conectando estos dos conocimientos, el conocimiento teórico, matemático, geométrico y el conocimiento estructural, de criterio estructural, podemos nosotros tener una herramienta contundente para poder experimentar algunas formas no euclidianas en nuestro proyecto de arquitectura y no caer en el vacío teórico y no caer en la espontaneidad, sino continuar por este mundo científico de la arquitectura. Muy bien, esta es la famosa geometría proyectiva, en donde la usamos, la aprendemos en el curso de CAD y Portafolio, ¿no? Donde nos enseña la perspectiva. Cuando estamos haciendo una perspectiva, estamos haciendo uso de la geometría proyectiva. Y esta es la famosa descriptiva, que a mí, de la verdad, me emociona bastante hablar. Ya haré otro ensayo acerca de la famosa geometría descriptiva, ¿no? Ahora no quiero dar ningún adelanto al respecto, pero ya les dejo por ahí, ¿no? Un pequeño pensamiento, ¿no? Sobre la geometría descriptiva. ¿Será la geometría descriptiva la geometría más importante para el arquitecto cuando solamente se reduce a observar las cosas y dibujarlas como las vemos? Los arquitectos tenemos más cosas que observar. Los arquitectos tenemos que analizar, que estudiar y que resolver problemas de espacio. Nos ayuda bastante, obviamente, ¿no? Nos ayuda mucho porque nos da rigor gráfico. Pero nosotros necesitamos más que rigor gráfico. Nosotros necesitamos un pensamiento más desarrollado, el pensamiento analítico que logra encadenarse y resolver problemas. Esta es la famosa geometría elíptica, ¿no? La geometría de superficies elípticas. Se llama geometría elíptica porque es una elipse la que le da la vida. La geometría hiperbólica, a partir de una hipérbola, y también pueden haber geometrías parabólicas a partir de una parábola. La famosa geometría hiperbólica, que es la superficie de doble curvatura. Por ejemplo, vamos al mall y encontramos ahí un techo con una superficie de doble curvatura. Y nos interesaría saber cómo se comporta geométricamente y luego cómo se comporta estructuralmente. Si no, nunca vamos a poder diseñar científicamente y seriamente uno de esos objetos y poder construirlo. Toda la vida vamos a tener que mandar nuestro SketchUp a Cidelsa para que los ingenieros de Cidelsa y arquitectos de Cidelsa sean los que realmente le den el rigor y lo hagan construible. Eso no puede suceder. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar, imaginar, dibujar, modelar, proyectar, calcular todo lo que se tenga que hacer para resolver el problema arquitectónico. Por eso esa es la intención de estos documentos que estamos generando. La geometría hiperbólica, estamos hablando de un paraboloide hiperbólico. Miren, este es otro PDF que por ahí pulula sobre superficies, en donde lo importante es conocer la generatriz y conocer la directriz. Ya haré otro videito por ahí para aclarar estos dos puntos, porque a partir de una directriz y a partir de una generatriz sabemos cómo se comporta esta superficie rara de doble curvatura. Vamos a poder construirla, vamos a poder mesurarla y vamos a hablar con conciencia sobre ellas. Es bonito hacer la maqueta, es bonito plantearla en el SketchUp, pero si solamente jugamos y ni siquiera sabemos por qué son así, por qué salen así, por qué se comportan de esa manera, nunca podremos hacer arquitectura de verdad. Este es un ejemplo de la famosa geometría diferencial de Riemann, ¿no? Donde la curvatura es variable. Por eso yo les decía, nosotros somos geometría diferencial. La curvatura en nosotros como seres humanos es distinta en cada una de nuestras partes del cuerpo.
Por lo tanto, nosotros no tenemos geometría orgánica, somos orgánicos, pues somos humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero geométricamente nosotros tenemos geometría diferencial, curvatura variable en cualquier parte de nosotros mismos. Una botella es una geometría diferencial. Y estos son ejemplos de la famosa geometría fractal. Esta es la geometría fractal lineal, que estos son procesos matemáticos iterativos en base a algoritmos. Uno de los mejores ejemplos es el conjunto de Cantor, ¿no? La curva de Koch, el triángulo de Sierpinski, ¿no? Tengo unos tesistas por ahí que han hecho una tesis en base a geometría fractal de un centro comercial basado en geometría fractal bastante interesante, ¿ya? Entonces son elementos y conceptos que nos sirven en nuestra vida académica. Geometría fractal no lineal, uno de los ejemplos de la geometría fractal no lineal, un árbol es una geometría fractal no lineal. Esto también es un gran ejemplo, la coliflor, ¿no? Es otro gran ejemplo de geometría fractal no lineal. Ya en otras oportunidades empezaremos con más detalle a hablar de cada uno de estos elementos geométricos para aplicarlos en nuestro proyecto de arquitectura. Muchas gracias.